Bienvenidos, vamos a iniciar en esta noche con nuestra lectura bíblica, como lo venimos haciendo día a día. El día de hoy nos corresponde el capítulo número 4 del libro de Génesis, que es el libro que estamos lecturando en esta primera semana, en estos primeros días. Entonces vamos a dar lectura primero el libro que nos corresponde, el capítulo que nos corresponde el día de hoy, y posteriormente estaremos realizando un comentario. Entonces, veamos nuestra lectura en Génesis capítulo 4. Caín y Abel. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La maldición de Caín. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Descendientes de Caín. Y salió Caín de la presencia del Señor, y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Irad fue padre de Mehujael. Mehujael fue padre de Metusael, y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Sila, a su vez, dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín era Naama. Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila: oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Nacimiento de Set. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo,
y le puso por nombre Enós. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Vamos a hacer un pequeño comentario, ¿sí? Y voy a culminar algunos comentarios del día de ayer que quedó pendiente, ya que solo llegamos hasta el verso número 15. Y como los pasajes están conectados, como hemos mencionado, ¿no? O sea, Génesis, y no solamente Génesis, sino toda la Escritura se conecta entre sí misma. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de ir encontrando, ese hilo conector entre pasaje y pasaje. Bien, veíamos el día de ayer en Génesis 3 que los ojos del hombre habían sido abiertos, ¿no? Que esos ojos que habían sido abiertos ciertamente fueron abiertos, y ellos que buscaban o que fueron engañados por la serpiente, que ciertamente sus ojos eran abiertos y que iban a obtener sabiduría. Esta sabiduría, en vez de otorgarles un poder divino, lo que les trajo fue más bien mucha vergüenza, mucho temor. Y ese conocimiento, lejos de traerles algo positivo, más bien es el que introdujo el pecado en este mundo. Veíamos a lo que denominamos el protoevangelio, cuando el Señor le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esta promesa que fue dada en ese momento, si bien es cierto, hay ahí un dictamen de parte de Dios, pero trae una promesa para la humanidad y se refiere a la simiente de la mujer. Esto tenemos que tenerlo muy claro, y por eso regreso a Génesis 3:15, porque nosotros tenemos que interpretar la Escritura recordando que en aquel momento, ahorita si a nosotros nos preguntan ¿quién es esa simiente de la mujer? Rápidamente vamos a decir: Jesucristo, el Mesías. Pero tenemos que entender de que en ese momento, Adán y Eva desconocían que el mismo Dios encarnaría y que vendría a esta tierra a poder brindar su vida en una cruz. Ir a la cruz, muerte de cruz, y resucitar al tercer día. Eso era algo desconocido en ese momento todavía. Pero lo que sí se sabía era que vendría la salvación por medio de la simiente de la mujer. Entonces ahí surgiría la pregunta: ¿y quién es esa simiente? Y hemos leído hace un momento, ¿no?, enlazando ya con el capítulo número 4, qué es lo que sucede cuando Eva concibe a su primer hijo, varón, llamado, a quien le puso por nombre Caín. Dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Cuando Eva adquiere un varón, entonces ella dice: he adquirido varón. Ahí está la promesa de la simiente. Él es, quizás pensaría. Entonces en ese momento nosotros tenemos que entender de que ciertamente ellos se preguntaban: ¿quién es? ¿Quién es? Y cada vez que algo sucedía, probablemente pues se decepcionaban y era el siguiente, y era el siguiente, y así sucesivamente. Pero eso es lo que había en ese momento. Entonces nosotros fácilmente podemos conectar y decir: sí, fue Jesucristo, Jesucristo es la simiente, ¿no? Esa simiente de la salvación, esa promesa está consumada, y claro que sí lo es. Pero cuando leemos el texto de Génesis tenemos que ponernos nosotros en la piel de ese entonces, en ese momento, en ese contexto histórico, para poder entenderlo mejor, ¿sí? Entonces ya aparece esa promesa de la simiente, ¿no? Luego viene la maldición de la mujer tendrá que, va a dar a luz con mucho dolor, viene la maldición de la tierra por causa del pecado del hombre. El hombre, al comer de ese fruto y al ingresar el pecado, pues también viene la pena de muerte. Polvo eres y al polvo volverás.
Pero vemos algo interesante en el verso 20 que quizás podemos haber pasado desapercibido en Génesis 3:20, que el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Aquí encontramos que él pone el nombre a su mujer Eva, porque era madre de todos los vivientes. Eso significa que Adán creyó en la palabra de Dios. Adán creyó en la promesa del Génesis 3:15, por eso le pone a su mujer como nombre Eva, madre de todos los vivientes. Él cree en esa simiente. Él cree en la promesa de Dios. Entonces, vemos ahí una prueba de la fe de Adán, esa fe que es otorgada por el Señor, que fue entregada a Adán en ese momento. El Señor efectúa el primer sacrificio que nosotros podemos encontrar en la Escritura. Ya que la Escritura menciona Génesis 3:21, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Para poder hacer esas vestiduras y poder tener esas pieles para poder realizar las vestiduras, entendemos que Dios hizo un sacrificio. Tuvo que haber muerte de un animal para poder otorgarle esas vestiduras al hombre. Esto es algo que nosotros vamos a encontrar posteriormente ya con Moisés, donde se hacen sacrificios de animales. Pero nosotros aquí, en Génesis, capítulo 3, encontramos el primer sacrificio. ¿Y quién lo hizo? Dios mismo. Dios mismo hace el primer sacrificio de animales. Pero solamente eso era un preludio, era algo simbólico, porque más tarde, muchos años después, vendría el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Proveído por quién? Por Dios mismo. ¿Realizado por quién? Por Dios mismo. Entonces, aquí encontramos el primer sacrificio también. ¿Sí? Entonces, son puntos importantes que no he querido dejar pasar de esta parte de Génesis, puesto que considero que es importante tenerlo en cuenta. Bien. Ahora, y finalizando el capítulo 3, vemos también que el árbol de la vida ciertamente ya es reservado, ya no está puesto para el hombre. Por eso mencionaba esa pena de muerte. La pena de muerte es aplicada para el hombre. El hombre finalmente, si bien es cierto, ya ahí estaba muerto espiritualmente, pero también tendría una muerte terrenal. Polvo eres y al polvo volverás. El árbol de la vida ya no podía tocarlo el hombre. Por consiguiente, el hombre tendría muerte. Finalmente, la pena de muerte es aplicada para el hombre. En el capítulo 4, ¿sí? Ingresando en el capítulo 4, recordando lo que hace un momento mencionaba, enlazando con el pasaje de Génesis 3:15, Eva da a luz un varón. Y este varón se llamó Caín. Pero luego dio a luz otro varón, al que pusieron por nombre Abel. Y aquí va a surgir algo interesante. Si mencionamos que efectivamente Eva estaría esperando con ansias ese varón, ¿sí? Porque es la promesa de Dios. Esa simiente traería la salvación. Ella no sabía que eso pasaría pues en miles de años todavía. O sea, el pensamiento en ese momento era que de la simiente ellos no esperaban en cuánto tiempo. Ellos creerían que eso sería inmediato. Por eso que ella se alegra cuando adquiere varón. Pero esperando que este varón mate a la simiente de la serpiente, este varón termina matando a su propio hermano. Lo que se esperaba aquí era que esta simiente de la mujer mataría y acabaría con la simiente de la serpiente. Pero vemos que
esto va a terminar de una forma inesperada. Menciona aquí, luego que menciona a Caín y Abel, encontramos el principio de la ofrenda. Y vemos que el primer sacrificio mencionado en la Escritura es el sacrificio, la primera ofrenda mencionada en la Escritura es la ofrenda de Caín. Entonces, esta ofrenda, que es la primera en ser mencionada en la Escritura, también es la primera en ser rechazada. ¿Sí? Fue una ofrenda no grata para Dios. Y se especula mucho acerca de esto también. Muchas personas, muchos predicadores dicen, bueno, la ofrenda no fue admitida porque era una ofrenda de vegetales y no fue una ofrenda de animales, y Dios por eso que no le agradó. Lo cual podríamos decir que es totalmente falso, porque cuando nosotros vemos en la ley, existen diversos tipos de ofrenda que Dios aceptaba. El punto no está en cuál fue la ofrenda física en sí, en cuanto a lo material, sino que esta ofrenda de Caín fue rechazada, no porque fueron vegetales y no animales, sino que la razón por la que fue rechazada es porque había pecado en su corazón. Y esto, de repente dice, ¿cómo sabe usted que había pecado en su corazón? Bueno, es que justamente por esa razón estamos leyendo la Biblia, para poder ver que la Biblia se interpreta a sí misma. Y nosotros, cuando lleguemos a las cartas de Juan, vamos a encontrar en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, que las obras de Caín eran malas y las de Abel eran justas. Por eso es importante llevar una línea dentro de los hechos, los sucesos. Y hay cosas que aquí, en la historia del Génesis y en la escritura del Génesis, en la literatura de Génesis, no es exhaustiva la historia aquí. Lo hemos dicho varias veces. Pero lo que sí debemos entender es de que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es su propio intérprete. Por consiguiente, hay cosas que van a ser aclaradas posteriormente. Vamos a poder entenderlas, vamos a poder tener más luz. Y ahí recordaremos, ¿no? Cuando estemos en el Nuevo Testamento, esto pasaba, esto pasó en Génesis, esto fue por esto. Les estoy dando un adelanto de ello, para poder tener más o menos un hilo de las cosas, porque esto es aclarado posteriormente en el Nuevo Testamento. Entonces, no fue la razón porque fueron vegetales y no fue animales. La razón fue porque había en su corazón pecado. Sus obras eran malas, ¿sí? Había ese pecado. Y vemos pues, el Señor mismo habla con Caín y le pregunta, ¿no? ¿Por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? O sea, el Señor le está diciendo, hey, Caín, si tus obras son buenas, si tú haces el bien, ¿acaso no vas a ser aceptado? El problema está ahí, en que no hacía el bien, en que sus obras eran malas. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Qué interesante este pasaje, y esto debemos tenerlo nosotros en cuenta, porque es una alerta también para el ser humano. Y debemos llevarnos ese mensaje también a nuestro corazón. El pecado, dice, el pecado yace a la puerta y te codicia. El pecado yace a la puerta y te codicia. En Reina Valera dice, habla de deseo. Y es que el pecado quiere tener intimidad con la humanidad. Eso es lo que el pecado está ahí, deseando a la humanidad. Pero el Señor dice, tú debes dominarlo. Tienes que ser amo del pecado y no compañero del pecado. Tú tienes que dominarlo. Esa es la recomendación, ese es el consejo de Dios mismo. Entonces, recordemos bien, el pecado está a la puerta, el pecado te codicia, el pecado te desea, el pecado quiere tener intimidad con la humanidad, el pecado quiere estar contigo. Pero recuerda
el Señor dice que debemos dominarlo. Bien. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo que se pensaba que sería esa simiente que iría a matar a la serpiente, termina matando a su propio hermano. Bien. Luego menciona la maldición de Caín, ¿no? Son pasajes ya un poco conocidos, no me voy a detener en lo que ya se conoce. Tampoco voy a ponerme a especular de cuál fue la marca o la señal de Caín, ¿no? Porque sería especular de algo que no especifica la Escritura. Ya hemos mencionado, hay cosas guardadas en el Señor y que están en el Señor, y lo que nos ha sido revelado, solamente lo que es revelado, debemos nosotros de guardarlo, atesorarlo, porque eso es lo que Dios nos ha regalado, lo que está revelado, no lo que no está revelado. Lo que sí es interesante, y debemos de tenerlo en cuenta, que puede llegar a pasar desapercibido, es acerca de Lamec. Lamec, en el versículo 23 del capítulo 4, dice: Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. El corazón de Lamec, pecaminoso. Y antes de esto, menciona que Lamec, en el verso 19, Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra, Sila. Lamec es el primer registro, es el primer hombre polígamo que menciona en la Escritura, ¿sí? Y desnaturaliza lo que Dios había instituido, el matrimonio. Entonces, con Lamec vemos un quiebre al orden y a la ley de Dios al ingresar la poligamia. Y vemos la jactancia de Lamec, cómo este hombre llegó a jactarse tanto, llegó a tener un corazón vengativo, y lo dice abiertamente con este cántico, como si fuese, wow, lo mejor. He dado muerte a un hombre por haberme herido, dice, y un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Esa es la muestra de un corazón jactancioso, de un corazón vengativo. Qué triste el poder ver esto dentro de la descendencia de Caín. Si bien es cierto, vemos también dentro de la descendencia de Caín, por ejemplo, a Jabal, que desarrolla el arte de los que habitan en tiendas, de los que crían ganados. Vemos a Jubal, que se le denomina el padre de la música, de todo lo que tiene que ver con el arte de la música. A Tubal Caín, padre de todo lo que tiene que ver con el bronce, el hierro, los artesanos, digamos, todo lo que tiene que ver con las armas, que sería mañana más tarde. Y vemos a Lamec como el primer polígamo dentro de la palabra revelada que tenemos nosotros. Pero lo interesante es que este capítulo 4, así como vemos algo tan triste en su inicio como la muerte de Abel, vemos algo tan triste como el caso de Lamec, pues hay cosas interesantes también, y finaliza este capítulo 4 con algo, con una esperanza, ¿no? Este capítulo 4 finaliza con una esperanza. Y menciona: Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Set viene a ser el sustituto, el que sustituye a Abel, ¿sí? Su nombre refiere a sustituido. Pero hay un dato más, el verso 26, que es el que concluye este capítulo, dice: a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Escúchelo bien y grábese ese nombre. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos,
Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Enos marca un nuevo comienzo para la humanidad, porque ahí comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Qué bonito, ¿no? Una esperanza ahí después de tanto ver todo el desorden de la descendencia de Caín, lo triste como inicia la historia de Caín. Pero vemos una esperanza, vemos una luz ahí, porque la promesa había estado, recordemos una vez más, ¿dónde está la promesa? En Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer vendría un Salvador. Y quizás ahí viene el pensamiento, ¿no? Es Set. ¿Será Enos? Quizás se preguntarían. Entonces, hemos llegado a la parte final del capítulo 4 y culminamos con esa esperanza, ¿no? Con la esperanza de que en ese momento comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y es ahí donde nace esa esperanza, donde nace ese nuevo comienzo para la humanidad. Mientras que de Lamec vemos lo tenebroso, lo triste, lo que más adelante se desencadenaría con el diluvio. Por este lado vemos que por medio de Set, de la descendencia de Set, habría una esperanza. Y cuando lleguemos a la genealogía del Señor Jesucristo, pues veremos que viene desde la línea de Set. Por eso es importante conectar estos pasajes y vamos a ver muchas genealogías, porque Génesis es el libro de las genealogías. Y hay que tenerlo en cuenta porque tiene mucha importancia. Todo lo que está escrito, recordemos, en la palabra revelada, es porque es útil y necesario para nosotros. Bien, amados, que Dios nos los bendiga. Nos encontramos el día de mañana a la misma hora para continuar. El día de mañana nos corresponde el capítulo 5. Inviten a las personas que desearían poder también lecturar la palabra del Señor. Como había mencionado ya, máximo será hasta esta semana, porque ya si se integran la siguiente semana probablemente ya se encuentren un poquito perdidos, ¿no? Pero estamos todavía a tiempo de poder unirnos, porque estamos en los primeros capítulos y esta semana estamos solamente un capítulo diario para poder lograr entenderlo, conectarlo y pues es la base de toda la escritura, ¿sí? Que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana.